Es un placer saludarles, bienvenidos a una nueva entrega de Respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie Sanando mis relaciones. Nuestro tema de hoy es el poder del perdón. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine, y yo creo que una vez más mucha gente puede identificarse, ¿verdad?, con este programa, pero quizás no se percata de cuánto poder hay cuando tú perdonas. Así es, la semana pasada nuestro programa se titulaba ¿Cómo ser agentes de reconciliación? Y estuvimos hablando repetidas veces acerca de qué hacer en medio de un conflicto, cuando hay un desacuerdo, cuál es el papel del mediador, cuál es la función de los irreconciliados. Y ciertamente el punto necesario en medio de un conflicto es el perdón, y es por eso que este es nuestro segundo programa en el día de hoy. Realmente no hay nadie en el mundo que no haya tenido que ser perdonado o pedir perdón. Así es, yo creo que mucha gente no perdona, muchas veces porque no sabe qué hacer una vez la ofensa ha ocurrido, no sabe cómo incluso perdonar, cómo dar ese primer paso, y otras veces, lamentablemente, es porque no quiere hacerlo. Pero el no querer hacerlo está íntimamente relacionado al hecho del orgullo, al hecho de que no quiero ceder, al hecho de que no quiero ir, y el otro es que necesita venir. Yo creo que de eso estuvimos hablando un poquito acerca de eso la semana pasada. ¿Cómo definiríamos el perdón? Porque creo que todo el mundo sabe más o menos en qué consiste, pero si pudiéramos realmente pensar en una definición acerca de lo que es el perdón, ¿qué diríamos? Bueno, diferentes personas lo han definido de diferentes maneras, e incluso pudiéramos tomar el perdón y verlo de diferentes ángulos, pero una de las maneras, como ha sido definido, es el pasar por alto una ofensa sin imponer necesariamente una penalidad. De esa manera nos perdonó Cristo, por ejemplo. Él pasó por alto nuestros pecados y no nos impuso una penalidad. Mira cómo el texto dice, este es un texto con el que cerramos el programa pasado, de manera que nos sirve de texto de conexión con este programa. 2 Corintios 5:19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí no hay ninguna penalidad impuesta, la penalidad la tomó Cristo y así Él nos perdonó. Eso es una manera como pudiéramos bíblicamente definir el perdón. Pudiéramos decir entonces que el perdón en cierta manera nos libera de la deuda que habíamos contraído con la otra persona, de la manera como el perdón de Dios nos ha liberado entonces de la deuda del pecado. Eso es lo que estás tratando de decir. Sí, cuando yo peco contra ti, hay una especie de deuda moral que yo adquiero. Entonces, cuando tú me perdonas, tú has eliminado esa deuda, pero para tú eliminar esa deuda, en cierta manera, muchas veces tú tienes que renunciar a un derecho con el que tú te considerabas, o el derecho de la venganza, o el derecho de ser repagada por el daño que yo te hice, y el perdón está poniendo a un lado todo eso, pero tiene un efecto, el perdón, tiene un efecto en la persona que es perdonada, pero tiene un efecto primero y mayor incluso en la persona que perdona. Su efecto es dual, es doble, porque trabaja en uno tanto como en el otro, y de hecho yo creo que la persona que primero siente el efecto positivo, si pudiéramos decir, del perdonar, es la persona que está perdonando. Yo creo que a la hora de perdonar yo tengo que tomar en cuenta, yo tengo que considerar que perdonar no es ir donde el otro a sacar cuentas. Yo creo que cuando nosotros comenzamos a hacer eso, no estamos entendiendo bien el perdón. Ahora es posible que tengamos que hablar con sentimientos, emociones, pero cuidar de que yo no tenga un carácter acusatorio, porque ya yo no tengo la actitud del perdonador conmigo. Así es. Hace un rato hablabas de que el perdón tiene un beneficio tanto para el perdonado como para el perdonador. ¿Qué te parece si hablamos un poco primero del efecto de que existe o que ocurre en la falta de perdón, cuando la persona se rehúsa a perdonar? ¿Qué ocurre cuando uno se llena de resentimiento, de amargura, de rencor? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, yo creo que detrás de ese resentimiento y de ese rencor hay mucha ira, no hay duda de eso, y esa ira es lo que va agriando mi sentido. Pero yo creo que detrás de todo eso también hay un sentido de justicia que tenemos, y nosotros no quisiéramos como perdonar a ese otro y ya se terminó, ya no hay nada que te va a pasar a ti. Yo quisiera como que hubiera un pago hacia mi persona, como que el otro pagara por el daño que me hizo. Cuando en realidad, cuando vemos la palabra de Dios, oye lo que Cristo dice en Efesios 1:7,
En Él tenemos redención, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El perdón que Cristo me ha conferido, Él no lo ha hecho exigiéndome a mí un pago para yo ser perdonado, que eso es lo que muchas veces quisiéramos ver al otro pagar por el daño. No, Cristo lo hizo de las riquezas de su gracia. Entonces, si es por gracia, es gratuito. Pero fue gratuito para el hombre, fue gratuito para mí que recibí el perdón, pero no fue gratuito para Dios. A Dios le costó su Hijo, la vida de su Hijo. De manera que hubo un pago que Dios hizo para mi perdón y yo no tuve que hacer ningún pago, fue gratuito. Miguel, ¿tú crees que siempre a alguien le va a costar algo el perdón? Perdón siempre cuesta algo a alguien. Por ejemplo, si tú me debes 5,000 pesos, yo no te lo pago y tú me perdonas, te costó 5,000 pesos. Si tú me das una galleta y yo decido perdonarte, a mí me costó el dolor de la galleta. Una bofetada. Una bofetada. Hay algo que a alguien le va a costar el perdón. Pero el ejemplo mejor es el de Dios, que a Él le costó. Mi perdón le costó a su Hijo. Entonces ahora yo no tengo razón para negarme a pagar el costo del perdón que yo tengo que otorgar. Cuando ese perdón no se otorga o comienza a ocurrir ese resentimiento al que tú hacías mención o alusión, entonces esa persona comienza a alejarse, como también hablamos un poquito de eso la semana pasada, pero no es simplemente la lejanía lo que comienza a ocurrir. Hay un sentido, por la misma ira acumulada, hay un sentido crítico, un espíritu crítico que se va desarrollando. Hay una forma legalista y de mucho juicio que se va desarrollando en esa persona que no ha podido perdonar. La persona al alejarse va experimentando una soledad. Al experimentar la soledad comienza a entristecerse, comienza a deprimirse. Hay un silencio, no comunica sus emociones, sus sentimientos. Y de hecho, muchas personas depresivas hoy están deprimidas simplemente por resentimientos y rencores y sentimientos acumulados, no perdonados. Y esa es una de las causas principales de depresión, es falta de perdón otorgado. De hecho, en el programa anterior estuvimos hablando de cómo la persona que ha sido herida frecuentemente determina no ser herida nuevamente. Y entonces eso explica parte del aislamiento que experimenta y que tú estabas explicando. Quizá mucha gente no vio nuestro programa anterior. ¿Qué te parece si volvemos sobre ese tema un poquito, sobre ese aislamiento que experimenta la persona? Bueno, el aislamiento se produce porque la persona se vuelve protectora de sí misma. Por ejemplo, si yo tengo una herida, literal, en mi mano, y tú y yo estamos trabajando de cerca, y cada vez que tú te acercas a mí y me da en la mano, yo voy a tender a alejarme de ti. Bueno, la herida se ha producido, lo único que no es en la mano, es en el corazón. Entonces yo comienzo a alejarme de ti, yo comienzo a tener un sentido de autoprotección. Yo he determinado que tú no me vas a ofender de nuevo. O puedo haber determinado que nadie más me va a ofender de nuevo, en cuyo caso mi lejanía no es solamente de ti, yo comienzo a alejarme de los demás seres humanos y eventualmente incluso de Dios. Y eso es donde mi soledad, a la cual ya aludí, comienza a entrar en juego, a jugar un papel en mi sentido de tristeza, de soledad, de aislamiento. Y de nuevo, muchas personas que están deprimidas hoy en día, porque se han alejado, no cuentan con nadie, la herida está ahí y comienzan a sentirse como que yo a nadie le importo ahora, cuando en realidad es que su espíritu se ha agriado tanto que incluso hay personas que sintiendo el agrio de su espíritu se han alejado de ellas porque le hace daño. Así es. Sabemos que este estado emocional debe afectar el estado espiritual de la persona, porque incluso Cristo dijo en su palabra que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdonará. Claro, nosotros somos seres con dos componentes. Hay un componente físico en nosotros, mi cuerpo, y hay un componente espiritual. Todo lo que es emocional a mí me afecta espiritualmente y todo lo que es espiritual, para bien o para mal, a mí me afecta emocionalmente. Nosotros sabemos que va a haber una consecuencia de no perdonar porque mira como Cristo le dijo en el Sermón del Monte, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. De manera que en cierta manera Dios está observándome para ver si yo tengo disposición de perdonar. Cuando Dios observa que yo no tengo esa disposición de perdonar y luego al otro día yo vengo a pedirle perdón, Dios dice, ¿sabes qué? Yo quisiera perdonarte, pero ve y resuelve tu problema con tu hermano,
para luego entonces tú y yo hablar del perdón que tú quieres que yo te otorgue. Sí, definitivamente, mi falta de perdón a nivel relacional con el otro afecta mi vida espiritual con Dios. Mis relaciones horizontales afectan mi relación vertical con el Padre. Miguel, ¿cómo ocurre el perdón? Muchos piensan que el perdón es una decisión, mientras que en otros es claro que es como un proceso que se da. Yo creo que depende del caso, depende de la persona, depende de la ofensa. Ofensas sencillas usualmente es un evento. Mira, Elaine, perdóname porque te hablé mal esta mañana o ahorita. Y tú dices, bueno, ya déjalo, no fue una gran cosa. Y ya, eso fue un solo evento. Pero ofensas mayores o ofensas que ocurren en personas de menos madurez espiritual, entonces se convierte esto en un proceso en el que a veces tengo el deseo de perdonar, pero estoy luchando porque yo no puedo deshacerme de este recuerdo, de esta memoria. Y entonces yo necesito entender que el perdón es como un evento y es un proceso en esos casos. Es un evento porque yo tomo la decisión en un momento dado, pero es un proceso porque yo voy a tener que luchar con esto hasta lograrlo. Y a veces yo necesito repetirme a mí mismo, quizás delante de Dios, diciendo, Señor, yo hoy decido perdonar a fulano, y mañana tener que decir lo mismo, y pasado tener que decir lo mismo, hasta que se convierta en una realidad en mi vida. Y ese es el proceso. Lo ideal es que fuera un solo evento. Y yo creo que personas muy maduras muchas veces pueden hacerlo de esa manera, pero aún así va a depender a veces de qué se trata, de cuál ha sido la ofensa, cuánto tiempo pasó hasta que llegamos a este punto. También podríamos decir que aparte de la madurez, esto tendrá que ver con el temperamento. Hay temperamentos que son más propicios a perdonar rápido, a olvidar y seguir hacia adelante, mientras que hay otros que no, que les toma más tiempo. Definitivamente. El colérico tiene mucha dificultad en pedir perdón y en perdonar, y dificultad en olvidar una vez dice, sí, yo te perdono. Es como que le queda una resaca. Sin embargo, el sanguíneo, por naturaleza, tiende a olvidarse mucho más rápidamente y seguir caminando. Y las cosas las puede pasar por alto o perdonarlas mucho más rápido que ese colérico. Ninguno de los dos tiene excusa para tomar este proceso a la ligera. Yo creo que es algo serio y que hay que hacerlo por medio de la gracia de Dios. Quizás alguien que nos está mirando o escuchando esté resentido y ha tenido dificultad en poder dar ese paso hacia el perdón, hacia alguien cercano a él, y tal vez quisiera encontrar alguna dirección en términos de qué hacer. ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo creo que en primer lugar yo necesito comenzar como siempre con ese proceso de introspección y recordar que cuando yo me resentí, muchas veces yo mismo a lo largo del camino y del proceso he ido hiriendo personas. Pero yo necesito comenzar con esto. Yo necesito hacer una lista en mi mente, pero idealmente en un papel incluso, de las personas que yo entiendo que me han herido y cómo me han herido. Entonces ahí yo puedo tener a Pedro, a María, a Juana, a José, o mis padres, o mis hermanos, o mi pastor, o un hermano de la iglesia, algunos de ellos, todos ellos, y entonces pensar de qué manera me han ofendido, para yo saber qué es lo que voy a perdonar, para que luego yo no diga, no, pero yo no me acordaré de aquello. No, yo quiero perdonar por completo. Entonces lo primero es poder identificar esa lista. Número 2, yo tengo que admitir el dolor. Yo no puedo decir, bueno, no fue una gran cosa, pero me está doliendo mucho. Para mí fue una gran cosa. No minimice, no diluya lo que ha ocurrido. No puedo decir, bueno, fue mi padre o fue mi hermano, pero él estaba pasando por un mal momento y yo con este gran dolor diciendo, bueno, al final no fue gran cosa, o fue mi esposo quien me pegó, pero él no me pegó tan duro. Bueno, no es que me pegó tan duro o tan blando, es que ha sido una ofensa a la dignidad de mi persona. O en algunos casos mi tío me violó. Bueno, es que mi tío estaba pasando por un tiempo muy difícil en ese momento. Estoy minimizando la ofensa. No, esto ha sido grande, ha sido significativo. Si yo no le doy el tamaño y la connotación a la hora de la introspección, luego yo voy a volver para atrás. Yo tengo que admitir el dolor, el tamaño de la ofensa, pero no debo quedarme ahí, yo debo seguir hacia adelante en mi proceso. Miguel, te comentaba que a veces la persona rehúsa perdonar porque como que no quiere dejar soltar ese dolor, como que dice, algo me hicieron tan grande y ahora esa persona yo la perdono y ya, todo acabó ahí, no va a aprender su lección. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos un sentido de justicia que quisiéramos ver cumplido. La pregunta es si es bíblico o no, si Dios está conforme con eso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está la justicia entonces? ¿A dónde está la justicia? Está en la cruz. Cristo fue a la cruz por el perdón del pecado de los hombres. Entonces,
Si tú me ofendes ahora, yo estoy tratando de que tú pagues, yo estoy tratando de que tú pagues por algo por lo cual ya Cristo pagó. Yo tengo que reconocer entonces que hay una parte que yo tengo que hacer y olvidarme del sentido de justicia, porque cuando el perdón no tiene que ver con el sentido de justicia o el cumplimiento de la justicia, el perdón tiene que ver con el ejercicio de la gracia. Esa es la definición de lo que el perdón es. Y yo creo que es importante que recordemos que si yo te hago una herida hoy y dentro de un año tú todavía estás herida y alguien te pregunta, ¿quién te hizo esa herida? Y tú dices que soy yo. Si te lo preguntaron al año, yo no soy el culpable de esa herida. Y la forma como yo ilustro eso es como si tú tomas un anzuelo, como si fueras un pez, y lo clava, y al minuto alguien me pregunta, ¿quién te clavó eso? Yo digo, el aine, bueno, tengo razón. Pero si dentro de un año yo sigo con el anzuelo en el cielo de la boca y alguien me pregunta, ¿quién es el culpable de eso? Yo digo, el aine. No, eso no es verdad. Yo tuve todo un año para quitarme el anzuelo, ir al médico, tener eso suturado y sanado. Yo no he querido hacerlo. Entonces yo voy cargando con eso. Pero la realidad es, para ayudar a entender esto, cuando yo perdono, yo tengo que entender que yo siempre cargo con las consecuencias del pecado del otro. Es más, perdone o no, yo cargo la consecuencia del pecado del otro. Si alguien me rompe un brazo, yo voy a cargar con mi fractura. Definitivamente. Si no te perdono, yo tengo mi fractura. Y si te perdono, yo tengo mi fractura. La pregunta es si yo tengo la disponibilidad, yo tengo la disposición de cargar con el pecado, las consecuencias del pecado del otro, como Cristo lo hizo en la cruz. Él fue a la cruz porque Él cargó con las consecuencias de mi pecado. Así es. Es posible, Miguel, que mucha gente no perdone porque esté esperando el mejor momento, el sentirse con la motivación, y no, muchas personas dicen, no, yo no me siento con la motivación, entonces yo voy a ser un hipócrita si me dirijo a esa persona y lo perdono. Sí, eso es muy común oírlo, pero si tú no tienes el deseo de perdonar y como quiera va a perdonar, tú no eres un hipócrita por eso. Hipócrita, mira lo que es. Que alguien me pregunta si yo tengo el deseo de perdonar a fulano y yo digo, sí, yo tengo el deseo, cuando no lo tengo. Eso es hipocresía. Pero si yo voy donde Dios y le digo, Señor, yo no tengo el deseo de perdonar a fulano, sin embargo, por tu palabra, por obediencia a tus mandatos, yo voy a ir y voy a perdonar a esa persona, entonces yo no estoy siendo un hipócrita, estoy siendo un obediente. Y muchas veces cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer, Dios entonces hace lo que solamente a Él le toca hacer. Y eso es lo que yo necesito recordar. Dios tiene que hacer ese trabajo en mí. Muchas veces yo perdono sin quererlo, pero los sentimientos siguen después. ¿Por qué? Porque yo obedecí a Dios. A veces he escuchado a personas decir, yo quiero perdonar a fulano, pero no puedo, lo he intentado y no puedo. ¿Realmente para unas personas es más fácil perdonar que para otras? Sí, hablamos un poquito hace un rato acerca del temperamento, ¿verdad? Como para el colérico es más difícil, para el sanguíneo es más fácil. La palabra de Dios nos dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente tiene que recordar eso, que él todo lo puede en Cristo, porque Cristo le fortalece para hacer eso. Hay heridas que son muy, muy profundas y entonces el resentimiento se ha ido acumulando y eso entonces como que dificulta el proceso de perdón. Y entonces yo comienzo a decir, pero es que tú no sabes lo grande que ha sido esta herida, es que esto ha sido demasiado grande para mí. Yo tengo que enfocarme no en lo grande de la herida, sino en qué tan grande es el poder de Dios, en el creyente específicamente, que está en mí, que me permite conquistar esa herida. Decía alguien en una cita que leí en una ocasión, Alexander Pope, que el errar es humano y el perdonar es divino. Esa es la realidad. Nosotros nunca nos parecemos más a Dios como cuando perdonamos y nunca nos parecemos más al hombre, decía otra persona, como cuando no perdonamos. Esa es una gran realidad. La pregunta es, ¿a quién yo quiero reflejar, al hombre o a Dios? Cuando tú dices que necesitamos de Dios para ayudarnos a perdonar, ¿cómo Dios interviene en este proceso de perdón? Bueno, yo creo que cuando tú vas donde Dios, yo no creo que Dios tiene dificultad con nosotros, con nuestras debilidades, insuficiencias, incapacidades. Él las conoce. Dios tiene dificultad conmigo cuando yo teniendo una incapacidad, una insuficiencia, yo no la admito, yo no la confieso, yo no le pido a Él que la llene, sino que yo trato de por mis propios esfuerzos conquistar esa debilidad. Ahí es donde Dios tiene problema. Pero si yo voy donde Dios y le digo, Dios, yo tengo problema en perdonar a X persona, yo no he podido hacerlo, yo quiero que tú pongas el deseo en mí. La palabra dice que Dios pone en nosotros, si eres su hijo, tanto el querer como el hacer.
Entonces muchas veces Dios, a quien ya yo le he confesado mi incapacidad, le puedo confesar mi orgullo. Dios, en mi orgullo yo no he podido hacer esto, perdóname, ayúdame a humillarme, yo necesito tu asistencia. A mí no me cabe la menor duda de que Dios va a venir a mi asistencia. Definitivamente, aunque eso supone tener una relación muy íntima con el Señor. No, definitivamente. Una relación íntima con Dios que me ha permitido entender a Dios como Dios realmente es, porque para muchos Dios es un juez. Y como juez, ese juez no quiere oír que yo le diga que yo tengo problema en hacer algo, porque no, Dios es mi Padre con sensibilidad, que me entiende. Y Cristo estuvo aquí sometido a las tentaciones del hombre, las debilidades del hombre. Él me entiende. Dios no tiene problema de nuevo con mis debilidades. Él tiene problema con la manera en que yo quiero llenar mis debilidades. Entonces voy donde Dios y le pido que haga en mí lo que yo no puedo hacer. Miguel, ¿qué hago con esta lista una vez identifico todas las personas a las que yo le quiero pedir perdón y realmente tengo la intención de hacerlo y veo que tengo conflicto con 1, 2, 3, 4, 5 personas? ¿Qué hago con esa lista? Bueno, yo creo que en ocasiones tendrás que ir a alguna de esas personas en la lista para resolverlo a nivel ya vivencial, tener la experiencia de poder perdonar o haber perdonado. Pero en otras ocasiones, quizás lo que necesitas hacer es simplemente ir delante de Dios con esa lista en oración, llevársela a Dios, decirle a Dios en oración, yo decido hoy, por tu gracia, por tu fuerza, tu poder, perdonar a estas personas que me han herido de esta y de esta y esta otra manera. Incluso en ocasiones la persona que me ha ofendido ya murió, pero yo nunca perdoné. Y le hemos recomendado a algunas personas hacer una carta a esa persona, no para engañarse ni por el poder positivo de la confesión, nada de eso es bíblico, no, esa no es la idea. Pero yo necesito oírme a mí mismo, quizá frente al consejero, quizá frente a Dios, leer esta carta y decir yo, fulano, la persona muerta incluso ya, yo he decidido hoy perdonarte por estas cosas que me ha hecho. Yo le pido perdón a Dios por haber guardado el resentimiento contra ti, aun si la persona ya se ha ido de esta vida. Yo creo que eso es algo bueno, saludable, es como una manera de tú ventilar hacia afuera. Si me permite usar una palabra un poco más fuerte, vomitar ese agrio que había en tu interior hasta que esto ya pueda haber sanado. Aunque definitivamente yo entiendo que el mejor momento de perdonar es ahora y no esperar a que pase una situación como esa. Claro, yo creo que debe ser un poco triste el tener que hacer una carta a una persona que ya ha fallecido. Definitivamente, yo creo que lo ideal sería que la persona antes de morir pudiera experimentar la dulzura, el bálsamo que muchas veces el perdón es, que trae a la persona que tú llevas a la persona a quien tú estás perdonando. Así definitivamente. Es. Muchos dicen que en ocasiones han perdonado, pero que luego de perdonar, entonces la persona vuelve a cometer la misma ofensa y que es por eso que ellos no quisieran tener que perdonar a esa persona otra vez. ¿Qué tú le dirías a una persona en esta situación? ¿Es esto una excusa? Mira, algo que a mí me ha ayudado con frecuencia para verme en relación con el otro es verme en relación con Dios. Eso que tú preguntas es lo que yo le he hecho a Dios todo el tiempo y tú también. ¿Cuántas veces no hemos ido donde Dios? Hemos ofendido a Dios, le hemos pedido perdón a Dios cientos, miles de veces en nuestros años y sin embargo mañana vamos a volver donde Dios a pedir perdón. A nosotros no se nos ocurre pensar, ya no le puedo pedir perdón a Dios porque ya me ha perdonado tantas veces. No, bueno, pues si tú quieres que Dios lo haga contigo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo con el otro. Pedro le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Pedro pensaba que, usualmente en el pueblo judío se pensaba que 3 veces era como magnánimo. Pero dice, no, yo voy a ir el doble, 7 veces. Y eso le dice, no, 7 veces no, Pedro, 70 veces 7. Eso no son 490 veces, eso es una ilustración. Claro. Todas las veces que tu hermano te pida perdón, eso es lo que yo hago contigo. Yo creo que yo necesito recordar eso continuamente para yo poder hacer aquellas cosas que van a complacer a Dios. Y yo no puedo esperar que cuando yo perdone, la otra persona comience a cambiar. Yo no perdono para que el otro cambie. Yo perdono porque es lo que Dios me manda a hacer. Y la persona que comienza a cambiar primero soy yo en el proceso de Definitivamente. Perdón. Es curioso porque a veces alguien nos ofende y entonces nosotros no queremos perdonar a esa persona, pero luego nosotros cometemos la misma ofensa en contra de otra persona y queremos entonces ser perdonados. ¿A qué se debe esta dualidad de que
no querramos perdonar, pero vamos a querer siempre que nos perdonen. Sí, bueno, el ser humano es un experto de vivir con esta doble vida, por así decirlo, este doble estándar. Como tú acabas de decir, que resulta que las faltas del otro, cuando es el otro que la comete, yo la veo con lentes que magnifican la falta. Pero cuando la falta la cometo yo, la misma falta, entonces mis lentes están todos sucios y embarrados y ahora yo no veo gran cosa en lo que hago. Yo tengo que recordar también, me viene a la mente, que muchas veces la persona que me ha ofendido no ha querido ofenderme necesariamente, pero él o ella es víctima de un pasado. Yo quiero usar esta palabra víctima no en el sentido de victimizarme, sino que han sido personas que a lo largo del camino han sido abusadas, han sido dañadas y lo han hecho por el efecto que el pasado ha tenido sobre ellas. Bueno, muchas veces tengo que recordar eso, que nosotros también a veces hemos sido o las víctimas de la ofensa o hemos sido los victimarios. Y por tanto, yo necesito perdonar a aquellos que me han ofendido. Este tema, Miguel, como todos los que forman parte de nuestra serie Sanando mis relaciones, genera muchas interrogantes y queremos entonces presentar algunas de ellas a través de nuestro segmento de preguntas. Adelante. Integridad y sabiduría es nuestro contacto a través del cual recibimos las preguntas de parte de nuestra audiencia. Miguel, en el día de hoy la primera pregunta dice lo siguiente: de acuerdo al pasaje de Mateo 5, 23, 24, el cual dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Quién debe dejar su ofrenda? ¿El que tiene algo contra mí o yo? ¿Qué sucede si no me acerco a la persona que tiene algo contra mí? Y si finalmente me acerco y no me escucha, ¿puedo presentar mi ofrenda ante Dios sin cargo de conciencia? Bueno, yo creo que lo primero es que el texto nos dice, si tu hermano tiene algo contra ti, tú vas. O sea, que tú tienes algo contra mí, el que tiene que ir soy yo. Entonces yo voy donde ti tratando de reconciliarme. Si yo sé que tú tienes algo contra mí y yo no me acerco a ti, el texto me dice, no vengas a presentar tu ofrenda. Entonces, lo primero es que yo necesito saber que tú tienes algo contra mí, porque muchas veces tú tienes algo contra mí y yo no lo sé. Yo lo puedo intuir, yo lo puedo asumir, pero yo no creo que nosotros debiéramos ir cada vez que intuimos, asumimos, porque nos vamos a pasar en un ir y venir continuamente y muchas veces hemos errado. Claro. Yo tengo que saber con certidumbre que tú tienes algo contra mí, ya sea porque tú me lo dices o alguien me lo dice. Entonces yo tengo una obligación de ir. Voy donde ti, me reconcilio, presento mi ofrenda. Voy donde ti, no me puedo reconciliar porque tú no lo permites. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todo el mundo. Yo fui y hice lo que me tocaba. Yo tengo que cuidar, sin embargo, que cuando yo fui a reconciliarme con mi hermano para poder presentar mi ofrenda, yo llevé la actitud correcta. Correcta, claro. Yo no fui con una actitud acusatoria, yo no fui a sacar cuentas, yo fui a reconciliarme. Y si Dios entiende que yo fui a reconciliarme con el mejor corazón posible y no lo pude lograr, entonces yo creo que el texto de Romanos me libera y me dice, tú estás en paz porque hiciste lo que te tocaba hacer y ya depende del otro. Ahora el otro no puede ir a presentar su ofrenda. Así es. La segunda pregunta dice, si en un matrimonio cristiano existe una división emocional y o espiritual y no logran ponerse de acuerdo en sus opiniones, ¿pueden recurrir al versículo de Colosenses 3:13? El cual dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. La persona pregunta si ellos pueden recurrir a este versículo para poder permanecer juntos sin separarse. Yo creo que es una excelente pregunta, pero necesito hacer dos observaciones en esta pregunta. No hay duda de que este versículo es vital para el matrimonio, porque puede ser que yo tenga cosas que irriten a mi esposa y mi esposa tenga cosas que me irriten a mí y tenemos que soportarnos y no tenemos que separarnos por eso. Pero la parte primera es la que tenemos que clarificar. Dice, si en un matrimonio cristiano existe una división emocional y espiritual, ese es el problema. Esa división, la palabra división no debe estar. Si tenemos cosas que nos irritan, que ha causado una división, entonces, primera parte, yo necesito
quitar esa división. Y una de las cosas que me va a ayudar es ese verso. ¿Cómo? Bueno, primero tengo que soportar las debilidades o irritaciones de mi esposa y viceversa. Pero la segunda parte del verso, yo tengo que perdonar la irritación que me causa, y al perdonarla la división se va. Entonces la división no emocional o espiritual en un matrimonio no es aceptable. ¿Por qué? Porque el matrimonio refleja la unión de Cristo con su iglesia, y Cristo no está dividido con su iglesia. Entonces, el matrimonio es algo que puede tener diferencias, irritaciones, y este verso me ayuda a soportarlas y decir, tengo que perdonarla, como el mismo verso me dice, y no puedo permitir que esas irritaciones me dividan. Pero la división es fatal como testimonio para el matrimonio. Miguel, ¿qué sucede cuando yo perdono y entonces la otra persona luego sigue igual? La persona no ha cambiado. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero es un reajuste de expectativas. De nuevo, ya yo lo mencioné, pero quiero enfatizarlo. Yo no perdono para que el otro cambie. Yo perdono por obediencia. Y de nuevo, la persona que primero cambia soy yo, porque mis sentimientos, mi agriura, mi malestar se va cayendo. Eso es lo primero. Lo segundo que yo tengo que recordar es que yo tengo que admitir que Dios ha permitido esto en mi vida. Y si Dios lo ha permitido en mi vida, es porque Dios quiere enseñarme algo en el proceso. Yo debo darle gracias a Dios por lo aprendido. Y si no lo he aprendido, tengo que pedirle a Dios que me enseñe qué es lo que yo debo aprender en este proceso de algo que Él ha permitido. Finalmente, yo tengo que reconocer también cuál ha sido mi parte, o preguntarme cuál ha sido mi parte en el proceso, con qué % yo he contribuido a que esto se haya desarrollado. Porque, como dijimos en el programa anterior, cada vez que hay un conflicto hay una parte a la que tú contribuyes y una parte a la que yo contribuyo. Yo tengo que analizar esa parte. De manera que la ofensa debe constituirse para mí un proceso de crecimiento en gracia, para la honra y gloria de nuestro Dios. La Biblia dice que cuando Dios perdona, Dios olvida, pero obviamente Dios, como persona omnisciente que es, no se olvida de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Claro, que Dios no puede olvidar. Dios de repente no le da amnesia de lo que ha pasado. No, la connotación bíblica es que cuando Dios perdona, entonces a partir de ese momento donde ya Él tomó una decisión, Él rehúsa continuar echando en cara al otro la ofensa que Él ha cometido. A eso es que Dios se está refiriendo. Entonces, eso es importante para nosotros, porque cuando nosotros estamos involucrados en un proceso de perdón, yo no hago nada con decirte hoy te perdono y mañana echarte en cara la misma ofensa. Mira como el texto de la Biblia dice en Isaías 43:25, yo, dice Dios, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Ahí está que cuando Dios perdona, Dios se olvida, pero la idea ahí es que Dios, ya perdonada la ofensa, no va a decir, bueno, hace 10 años tú hiciste tal cosa, en aquella ocasión yo no te cobré, pero te estoy cobrando ahora. Así es, no saca en cara, no trae del pasado. No trae del pasado. Si ya lidiamos con eso, ya tratamos con eso, ya cerramos ese capítulo, ahí se quedó. Dios no le volvió a sacar en cara a Pedro su negación 3 veces en la hora final de su vida. Él lo perdonó y ya terminó todo ahí. Miguel, hace un momento hablábamos y te comentaba que si necesariamente siempre que Dios nos perdona, de todas maneras va a imponer consecuencias, o si no debe ocurrir así en todos los casos. Bueno, yo creo que es bueno separar lo que es el perdón de la imposición de consecuencias, porque a veces es posible hacerlo así, y de hecho Dios lo ha hecho así muchas veces. Sin embargo, otras veces Dios ha impuesto consecuencias. Así Por es. ejemplo, Moisés, él peca en un arranque de ira y Dios le impide entrar a la tierra prometida. Moisés habla con Dios varias veces para que lo deje entrar. Y Dios le dice, ya basta, ya no me hable más de eso, ya te dije lo que iba a hacer. Entonces te das cuenta, en el caso de Moisés, el caso de David, ha habido consecuencias. Si tú me robas 100,000 pesos y era mi administradora, quizá yo decida perdonarte en el sentido de no guardar resentimientos, dice, te puedo ayudar en un futuro, ayudarte, pero yo no tengo la obligación de mantenerte como administradora. Es una de las pérdidas de haber perdido, de las consecuencias del pecado.
Entonces el perdón pudiera incluir a veces consecuencias, pero yo tengo que recordar que no necesariamente tiene que incluir consecuencias. José no lo hizo con sus hermanos, por ejemplo. Así es. Miguel, una de las relaciones donde más ofensas ocurren es precisamente en la relación conyugal o de matrimonio. ¿Por qué piensas que siendo esta una de las relaciones más íntimas, más cercanas, es una de las que más ofensas produce? Yo creo que es eso, por ser tan íntima y por ser tan cercana. Si yo veo a una persona una vez al mes, por una hora, por ejemplo, ¿cuál es el chance de que en esa hora, en ese haya encuentro algún casual, roce? haya algún roce? Y es poco, pero si yo paso con una persona 24 horas al día, 7 días a la semana, me voy de vacaciones con ella, como con ella, ceno con ella, duermo con ella, obviamente el chance de herirnos es mayor, número uno. Número dos, el grado y el dolor de la herida depende de cuán cerca está esa persona de mí. Así es. Por ejemplo, yo soy pastor, soy predicador. Si un vecino que no me conoce dice que yo soy un mal predicador, a mí eso no me va a doler porque él ni me conoce, quizá ni me ha oído y eso yo ni le voy a prestar atención. Pero si mi esposa dice que soy un mal predicador, claro me va a doler. Claro. ¿Por qué? Porque ella está muy cerca de mí, yo quiero su aprecio, quiero su aprobación. Su aprobación. Y yo la amo, ella me ama, y entonces esa persona que está hablando mal de mí es alguien a quien yo aprecio y eso es lo que me duele, que eres tú quien lo está diciendo. Así es. Entonces por eso es que los matrimonios realmente es donde las ofensas más grandes ocurren, pero es una escuela del perdón el matrimonio. Eso iba a decir, porque se requiere de mucha tolerancia y mucha paciencia, porque esas personas van a estar juntas, o lo ideal es que estén juntas por mucho tiempo. Definitivamente, Cristo entendió, Dios entendió, que las relaciones nuestras cercanas van a cultivarse y van a crecer, no porque tú y yo no nos ofendemos, sino porque tú y yo nos ponemos de acuerdo en todo. No, escucha cómo lo dice Colosenses 3:13, porque esa es la clave. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero mira cómo comienza, soportándoos. Pero la palabra ahí soportándoos es la palabra en griego, es anechomenoi, y esa palabra en griego implica el yo tolerar o yo tener una disposición de cargar con algo que tú me haces y que a mí me irrita. Entonces, la relación no va a crecer porque tú nunca me irritas. No, la relación va a crecer precisamente porque me irritas y yo aprendo a quererte incondicionalmente, y ahí está el soportándose unos a otros, como Cristo lo ha hecho, y perdonándonos. O sea, que aún después de soportarnos, nos herimos y ahí yo voy a tener que perdonar. Miguel, cada semana tú nos traes recomendaciones bibliográficas que nos ayuden a profundizar sobre el tema que estamos tratando. ¿Qué te parece si conocemos estas recomendaciones a través de nuestro segmento de respuestas literarias? A continuación. Como cada semana en Respuestas tenemos 2 recomendaciones bibliográficas. Miguel, ¿qué nos recomiendas en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy estamos repitiendo el autor John MacArthur, pero no repitiendo la recomendación bibliográfica. El título del libro es El poder del perdón. La razón por la que queremos recomendar este libro no es solamente porque así se llama nuestro programa, es porque la gente no sabe cuánto poder hay, por así decirlo, de liberación cuando tú perdonas. La persona que vive resentida sin perdonar está en una jaula, está prisionera de sus emociones, de sus sentimientos. A eso se refería a Cristo cuando hablaba de aquel siervo a quien le habían perdonado una gran deuda. Luego él no quiso perdonar a un cosiervo que le debía algo muy pequeñito y le dice, bueno, pónganlo en la prisión y llamen a los torturadores y ahí él va a estar hasta que pague su último centavo. En esa prisión está la persona que no perdona hasta que perdone la última cosa que le hayan hecho. Y de ahí entonces el poder del perdón. El poder del perdón sobre ti que perdonas y el poder sanador y motivador en la persona perdonada. Cuando el otro puede ver a Dios actuando a través de ti, está más dado, más inclinado a creer en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, precisamente porque la ha podido experimentar. Y de ahí entonces el nombre de este libro, El poder del perdón. El segundo libro que quisiéramos recomendar en el día de hoy es de otro autor muy conocido, Erwin Lutzer, ¿Quién eres tú para juzgar? Y la razón por la que quisiéramos recomendar este libro es
Porque cuando a veces hablamos de perdonar, de ser agente de reconciliación, a veces se entiende eso, como que eso es igual a no juzgues para que no seas juzgado. Bueno, Cristo dijo eso, pero lo dijo en un contexto. Yo no estoy llamado a juzgar de acuerdo a mi estándar, mis deseos, mis preferencias, pero yo tengo un llamado a juzgar, yo tengo un llamado a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Como yo sé lo que es bueno o es malo, como yo sé que matar es malo y no bueno, como yo sé que perdonar es bueno y guardar rencor es malo, porque tengo que emitir un juicio. Entonces este autor nos va a ayudar a entender cuándo yo puedo juzgar apropiadamente en diferentes áreas. A veces tengo que juzgar la doctrina, a veces tengo que juzgar a los maestros. Lo que tengo que hacerlo aún así es con una actitud de gracia, con una actitud de gracia, esa es la palabra, que me permita juzgar sin ser un juzgador. Yo puedo juzgar sin ser un juzgador. Esas dos cosas no son las mismas. Miguel, estamos en la recta final del programa. ¿Cómo nos despides en el día de hoy? Bueno, por un lado, quizás recordar que cuando yo soy ofendido, yo no puedo hacerme la víctima del pobre mí, el pobre yo. Mira lo que me han hecho, mira cómo me han dejado, porque eso no me va a ayudar a crecer y a sanar. En segundo lugar, yo no debo guardar esa lista de las cosas hechas, porque precisamente el texto con el que terminamos el programa anterior y comenzamos este programa de 2 Corintios 5:19 nos recuerda que Cristo nos perdonó no amontonando, no apilando, no haciendo una colección de nuestros pecados. Entonces yo no puedo hacer eso. En tercer lugar, yo no puedo regurgitar continuamente tus faltas, recordarte tus faltas, porque lo que hiciste hace 5 años, hace 3 meses, porque Cristo no me perdonó de esa manera tampoco. Cuando yo pienso que no hay sentido de justicia al yo perdonar y dejar al otro libre, yo tengo que mirar para la cruz, yo tengo que recordar lo que Cristo hizo en la cruz, en su último momento, después de ser traspasado, después de haber sido lacerado, burlado, escupido. Ahí arriba en la cruz todavía dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso me incluía a mí. Yo creo que nosotros tenemos que recordar, para eso está la cruz está para que pueda soportar, por así decirlo, los pecados tuyos, los míos, las ofensas tuyas, las mías. Y Cristo pagó con su propia vida. ¿Cómo es que yo me voy a negar a otorgarte el perdón cuando Cristo ha ido, no a la extramilla, no, Él vino al extramundo, para Él vino de la gloria a este mundo terrenal, a perdonar mis pecados, cosas que Él no había hecho, no había cometido. Él no tenía ninguna participación en esto. Cuando hay un conflicto, alguna participación yo tengo, no tenía ninguna. Y Él me ha perdonado incondicionalmente, gratuitamente. Incondicional es la palabra clave. O sea, no hay ninguna condición en mí por la cual Él deba perdonarme. Entonces, ¿cuál es la condición en Él por la cual Él me perdona? Gracia. Yo creo que pudiéramos terminar rápidamente con esta ilustración de la historia. Una señora va donde el emperador Napoleón, porque su hijo lo habían condenado a la horca, o a la muerte, a la guillotina, creo, y le pide misericordia al emperador. Y Napoleón le dice, señora, su hijo es un criminal, un perseguido de la ley, él no merece misericordia. Y la señora le dice, pero señor emperador, si fuera merecida, no fuera misericordia. Yo le he pedido misericordia. Así es. Cuando yo te perdono, la definición involucra que no es merecido, es un acto de misericordia, es un acto de gracia. Y eso es, tú no tienes que merecerte mi perdón, es algo que yo te otorgo. Y ese es el ejemplo de Cristo. Cristo me perdonó, no porque yo me lo merecía, sino porque Él es rico en misericordia. Y de sus riquezas en gloria, Efesios 1:7, Él me ha perdonado. Miguel, muchísimas gracias. Definitivamente esta serie de Sanando Mis Relaciones ha sido una muy interesante. No, aún no hemos terminado, este es el segundo programa, pero gracias por tus aportes en este tema del perdón. No, gracias a ti. Yo creo que ojalá pudiéramos contribuir a sanar mucha gente, las relaciones de mucha gente, porque eso traería una bendición sobre nosotros. Bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. A ustedes, amigos televidentes, les reiteramos la invitación para que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Siempre actualizamos nuestra página de forma que usted pueda acceder a ella y encontrar respuestas a sus interrogantes conforme al estándar bíblico. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.